voy a necesitar o no al neurocirujano si es que hay un evento que él tenga que corregir. Los eventos intracraneanos y sistémicos, es decir, no solamente es lo que está dentro del cráneo lo que puede elevar la PIC, a veces es un compromiso pulmonar, a veces es un compromiso abdominal, a veces es la máquina que me está dando soporte ventilatorio la que me eleva la PIC. Vamos a ver cómo es que se genera un aumento de la presión intracraneal en ese escenario. Entonces aquí tenemos la bóveda craneana, el contenido del sistema nervioso central, la masa cerebral, el tronco cerebral, el cerebelo, protegidos por el líquido cefalorraquídeo que motiva los golpes, los movimientos que nosotros tenemos diariamente y que lógicamente deben mantener indemne la anatomía a ese nivel. Ya vimos esto del corte, la protección, cómo se va con la edad generando mayor evidencia de las convoluciones. El cráneo, que es inexpandible, es rígido, solamente nos ofrece este orificio, el agujero magno, para poder desfogar el aumento de la presión, los conos de presión. Ahí está el tronco. Y como lo dice acá, ¿no?, la hipertensión intracraneana puede llevar a la muerte del paciente por dos mecanismos. O ese efecto mecánico de estructura que ahora ha crecido, masa cerebral, volumen de sangre, o líquido cefalorraquídeo, o combinaciones, efecto mecánico, está afectando a las otras dos. Aumenta el volumen de sangre, afecta masa cerebral, afecta el líquido cefalorraquídeo. Aumenta el líquido cefalorraquídeo, afecta la masa cerebral, afecta el volumen de sangre. Efecto mecánico. Y como aumenta la PIC, ayer decía, si yo estoy con una sola puerta de ingreso, hay efecto vascular. Los vasos se comprimen, la resistencia aumenta. No puede ingresar libremente a perfundir a un cerebro que está siendo afectado por un efecto traumático. Entonces aquí tenemos, siguiendo los principios de Monro-Kelly, una estructura que está protegida dentro del cráneo, y me dice claramente que el contenido, cerebro, líquido cefalorraquídeo y volumen de sangre son los tres componentes que generan una presión dentro del cráneo. 80% de la presión intracraneana está representada por la masa cerebral, 10% por el líquido cefalorraquídeo y el otro 10% por el volumen de sangre, arterial y venosa. En otras palabras, el que domina es masa cerebral, tanto en el intra como en el extracelular. La presión intracraneal normal, ya les dije ayer, entre 5 a 15, nos quedamos en 10 milímetros de mercurio. Es el promedio que nosotros buscamos en esto. Bien, esta presión intracraneana, si bien es cierto, lo tomamos como un global, tenemos repliegue cerebral supratentorio por encima de la tienda del cerebelo, representa el 50% de toda la PIC. El supratentorio. El infratentorial, 30%, es decir, si bien es cierto, yo tomaría esto como un global, no llega al 100%. ¿Cuál es el otro 20% que suma un aporte a la presión intracraneana? El intraventricular, el espinal, 20%. Por eso es que cuando está aumentando la presión acá arriba, repercute en el territorio espinal. Si yo le hago una punción lumbar a un paciente con hipertensión intracraneana, le estoy abriendo otra puertita de desfogue. El cono de presión, ahora liberado porque acá ha bajado la presión, directamente enclava al paciente. Enclavar significa que comprometo al tronco. Y mi objetivo primordial del paciente anémico es proteger al tronco. Porque si el tronco por cono de presión es afectado, para los centros vitales. Entonces, no puedo hacer una punción lumbar si antes no han determinado cómo está el territorio intracraneal, si hay edema o no. Por eso es que antes de una PL, punción lumbar, me exigen primero tomar la tomografía. Y si no la tengo, a la suerte, muchos nos hemos aventurado a hacerla y notamos que el líquido sale a goteo rápido y arriesgamos al paciente a una herniación. Es complicado a veces cuando no tenemos una neuroimagen. El ideal es pedir una tomografía, pero si no la tiene, y hay la duda diagnóstica, la tiene que hacer con mucho cuidado. Pero sabe que cuando abre una puertita aquí, habiendo una presión incrementada acá, se genera un mayor cono de presión. ¿Se entiende ese concepto de por qué el espinal podría en aumento generar mayor daño cuando uno hace ese tipo de procedimientos? Ya nos van a hablar los compañeros que dicen meningitis, punción lumbar, están revisando acuciosamente todo lo que es meningitis, ¿no? Ese artículo de New England de Van de Beek del año 2006, actualizado en 2012, ¿ya? Y otro de 2016, de New England, los tres artículos van a estar para ese día, ¿no? Así como los del Lancet, British Medical Journal, ¿sí? De meningitis, ya han revisado ya. Ese día espero esos artículos, por lo menos 10. Miren, este es el cráneo. Dentro del cráneo tenemos tres componentes. ¿Cuáles son? Masa cerebral, 80%. Volumen de sangre, venoso y arterial, ¿cuánto es? 10%. Líquido cefalorraquídeo, ¿cuánto es? 10%.
Todo hace el 100%, todo, en conjunto, ¿cierto? Presión intracraneal. Y está en equilibrio. ¿Cuánto es la presión normal? 10 milímetros de mercurio. ¿En qué rango se maneja? Entre 5 y 15. Por encima de 20 se rompe un principio, el de Monroe-Keynes. Más de 20 me dice presión intracraneal incrementada. Pero vemos que tiene unos caños ahí agregados. Significa que en algún momento, si alguno de los tres aumenta, esos caños van a abrirse para tratar de contener la tendencia a aumentar la pica. ¿Sí? Hay un desfogue. Entonces vean ustedes que cuando la presión intracraneana trata de mantenerse en este nivel normal, la afección de alguno de ellos, de uno solo, va a acompañarse de cambios similares pero en dirección opuesta. Si aumenta uno, los otros dos tienen que bajar su volumen. Si aumenta por hidrocefalia el volumen líquido-cefalorraquídeo, la masa cerebral tendrá que retraerse, al igual que el volumen de sangre. ¿Ok? Entonces regresamos nuevamente al ejemplo. Ven ustedes, dentro del cerebro hay un aumento de la masa cerebral, no, hay un aumento del volumen de sangre. Hay una masa aquí en crecimiento, hay un aumento del volumen de sangre. Entonces, este aumento de la masa dentro del cerebro está afectando la compliance que se tenía y los caños se tienen que abrir. Tiene que haber una pérdida de volumen de sangre, una pérdida de líquido cefalorraquídeo para compensar y mantener la presión dentro del valor normal. Según Monroe-Keynes, eso ocurre. Pero en algún momento dado, la masa sigue creciendo y alcanzó un nivel crítico que ya no puede ser compensado. Ya estamos llegando al tope, ya no puedo sacar más. Todo se queda dentro del cráneo. Por tanto, la PIC se eleva. O sea, el mecanismo de compensación fue efectivo al inicio, pero como la masa sigue en crecimiento, ya no hay manera de amortiguar el aumento de la presión intracraneal. Y lógicamente se genera hipertensión endocraneal. ¿Cuáles son las causas generales que aumentan la PIC? Para comprender esto tenemos que nuevamente revisar lo que hemos hablado. Usted me está diciendo que los tres factores que generan presión intracraneal son masa cerebral, volumen de sangre y volumen de líquido cefalorraquídeo. Entonces, la elevación de cualquiera de los tres debería aumentar la presión. En el cerebro tenemos un tejido que representa 300 a 400 mililitros y tenemos también un fluido que representa de 900 a 1200. En total más o menos son 1400 mililitros, como les decía el día de ayer. Esto está dentro de las células. Eso representa la masa cerebral. El volumen de sangre que ingresa por el lado arterial, ingresa por el lado venoso, más o menos son 100 a 150 mililitros. Y el volumen líquido cefalorraquídeo, un volumen similar. Entonces tenemos masa cerebral, volumen de sangre y volumen de líquido cefalorraquídeo. Son los tres componentes que participan en la generación de la PIC. Están en equilibrio, sí, porque continuamente el preso correleo, el líquido cefalorraquídeo va circulando, va por fuerzas de Starling cogiendo agua o manteniendo el intersticio. Se reabsorben en forma regular, tanto de la producción como de la reabsorción. Eso es una vía de tránsito regular que tiene. Y en algún momento, esto puede ser sobrepasado. Eso es cómo trabaja fielmente el sistema nervioso central manejando los contenidos extracelular, intra y extravascular. Bien, entonces una masa en expansión, hemos hablado, dentro del cerebro, puede aumentar la PIC. Puede ser un tumor, un hematoma, una colección de pus, un absceso cerebral, post-tuberculosis, post-meningitis, por ejemplo, como nos van a detallar nuestros compañeros, acuciosamente cuando hagan su seminario. Masa cerebral en expansión, aumenta la presión intracraneal. Aumenta el contenido del agua, injuria a nivel intracelular, cayó mucho el sodio, lo organismo enérgicamente, la neurona se hincha, edema intracelular. O post-parada cardíaca, o post-infarto infarto a nivel cerebral, o post-hematoma. Aumenta el contenido de sangre por vasodilatación. Cuando dilato mucho las bases, más sangre ingresa. Si hay más sangre, más PIC. Tal igual como va a ocurrir si aumenta la producción de líquido cefalorraquídeo, ¿no? O tengo problemas para absorber el líquido, algo a nivel de las granulaciones aranoriales no permiten absorber el líquido cefalorraquídeo, o se está produciendo en grandes cantidades. Un tumor de presos correleos, hipersecretor de líquido cefalorraquídeo. Me genera más de lo que puedo absorber. Entonces, cualquiera de esos desórdenes va a tener una representación, aumenta la PIC. Recuerden que el cráneo no se expande, es rígido, no tiene manera de escape, salvo en el niño, el infante,
hasta 1 año de edad todavía tiene capacidad antes de que se fusionen los huesos de poder contener el aumento de la presión intracraneal. Entonces, el líquido cefalorraquídeo y la sangre son dos componentes que representan el 75% de las venas que pueden ayudar a contener efectivamente el aumento de la presión intracraneal. Es decir, cuando la masa cerebral está en aumento, por cualquier causa, aumenta la PIC. Los que van a ir a contener ese aumento de la PIC van a ser el volumen de sangre y el volumen de líquido cefalorraquídeo. Entre la sangre, las venas son las que más me van a ayudar en relación a las arterias. Las venas. El 75% de soporte está representado por las venas en relación a las arterias. Entonces es importante valorar el flujo, el volumen de masa y el cráneo. Los tres componentes deberían mantenerse en equilibrio. Sí, Mono me dice que sí, salvo que la PIC sobrepase los 20 mililitros de mercurio. Bien, esta curva la vimos ayer de forma bastante resumida, concisa, sencilla en realidad, valorando cómo es la presión de perfusión cerebral y cómo es el flujo sanguíneo cerebral. ¿Cómo es la presión de perfusión? Se mantiene en un rango normalmente 50 y 150 mililitros de mercurio, ¿cierto? En ese rango se mantenía el flujo sanguíneo, el cerebro podía adaptarse. ¿Y cuánto es el flujo sanguíneo cerebral promedio? De 50 mililitros por 100 gramos de tejido por minuto. Ahí debería mantenerse. Si baja a 20 es crítico porque altera las sinapsis. Si baja a 10 es crítico porque ya afectan las bombas que mantienen estable la función de la neurona. Bueno, entonces el cerebro se autorregula en este rango, pero no siempre ocurre así. La zona de autorregulación a veces se tiene que modificar, desde vasos que se mantienen sumamente dilatados hasta vasos que se tienen que contraer. A mayor caída de la presión, los vasos se van a dilatar. A mayor aumento de la presión, los vasos se tienen que contraer para evitar que haya mucha sangre en el cerebro y aumente la PIC, ¿cierto? Pero tiene límites. Acá está la constricción máxima, 150. Cuando sobrepasamos ese valor, ya hay una dilatación pasiva. Las arterias ya no pueden responder. Se mantienen dilatadas y a mayor dilatación con un cerebro que ya está edematizado, más PIC incrementada, más hipertensión endocrinal, mayor daño neuronal. En la contraparte, no quiere decir que hasta 50 puedo llegar y no tengo problemas. De 75 para abajo ya hay un rango de hipoperfusión. Usted está arriesgando al paciente a que las neuronas no reciban oxígeno y glucosa. Entonces no debo esperar llegar a los 50. En 75, 80 ya debo preocuparme, porque puede ser que baje demasiado la presión de perfusión cerebral. Entonces aquí viene la dilatación máxima. Cuando eso ya ha sido sobrepasado, vean ustedes, viene el colapso. Hay el colapso. Y el cerebro perdió regulación. Ya no puede controlar ese fenómeno. Entonces nos va avisando que usted tiene un rango también de seguridad entre 50 y 80 mililitros de mercurio. Preocúpese, porque en ese valor bajo no garantizamos que esas neuronas reciban lo que requieren para mantener su tasa metabólica normal. Entonces esto puede desviarse evidentemente según la cantidad de edemas, según la compliance, según el tipo de paciente que tengamos, la velocidad de crecimiento que tenga a nivel de la masa cerebral, de la instalación del sangrado, la instalación de la hidrocefalia, etcétera, etcétera. Entonces tenemos poco tiempo a veces para poder actuar y llevar un rango más seguro. Tenemos que subir. Cuando mi presión está cayendo demasiado, tengo que subir para garantizar que el cerebro se perfunda. Que no tampoco un valor tan alto. Debo mantener un valor promedio, 75, 80 mililitros de mercurio, más o menos. Bien, entonces, en la mitad de todos los casos, el fenómeno de autorregulación siempre se va a dañar. O sea, todos los pacientes que vienen injuriados por fenómeno tóxico metabólico, traumático, la mitad ya no van a regular como me dice la teoría. Pierden autorregulación. No son capaces de garantizar una adecuada perfusión cerebral. Hay una cascada que sucede en el escenario de la vasodilatación. Cuando va cayendo la presión, cae la presión arterial sistólica por alguna condición, ¿cae la presión de perfusión o no? Sí, cuando cae la presión de perfusión cae. ¿De qué depende la presión de perfusión? La presión arterial media y la PIC. Presión arterial media Y la PIC. menos PIC. la presión intracraneal. Muy bien. Presión de perfusión es la diferencia entre la presión arterial media con la cual el corazón inyecta la sangre y la resistencia que le pone la presión dentro del cráneo. PAN menos PIC es presión de perfusión, ¿cierto? Entonces, cuando cae la PAN, cae la presión de perfusión. Evidentemente hay una relación directa. Entonces, ¿qué hace el cerebro cuando cae la presión de perfusión? Dilata los vasos. Hay vasodilatación. ¿Para qué? Para que más sangre ingrese, porque necesita que haya volumen de sangre.
Pero al hacer esto, está aumentando el volumen sanguíneo cerebral. Y al aumentar el volumen sanguíneo cerebral, la PIC se incrementa. Círculo vicioso. Porque por protegerse, vasodilatación máxima, ya no puedo autorregular. Y la PIC aumenta. ¿Qué escenarios llevan a que la PAM o la presión arterial sistólica caiga? Puede ser espontánea, cayó, por deshidratación farmacológica. Estoy hablando mucho antihipertensivo. Un paciente renal, otra vez los renales nos causan problemas. Lo medicamos y a veces ese medicamento se metabolizaba o se eliminaba por la unión y se acumula en la sangre. Efecto farmacológico, cayó demasiado la presión arterial. Efecto mecánico, una embolia pulmonar, por ejemplo. El corazón no puede bombear la sangre, está taponado, entonces cae la presión arterial sistólica. O disminución del metabolismo, cayó la presión. La vasodilatación, ¿en qué escenarios hay vasodilatación? Cuando aumenta la tasa metabólica, el consumo o el metabolismo de oxígeno aumenta, se dilatan los vasos. Cuando aumenta la viscosidad, cuando disminuye el delivery de oxígeno, el cerebro se da cuenta, dilata los vasos. Cuando hay hipercapnia, recuerden ustedes, un CO2 incrementado, relaja el músculo liso, dilata los vasos. Más volumen de sangre, más PIC, o farmacológico. Les dije que muchos pacientes con injuria cerebral vienen con presión alta y a veces por bajar la presión no tenemos otra droga, le damos nitroglicerina, y nitroglicerina es un vasodilatador, más venoso que arterial. ¿Y quiénes son los que me hacen mejor la confianza? Las venas, 75%. Y si yo las dilato, más volumen de sangre dentro del cerebro, más pico. No me conviene mucho usar nitroglicerina. Pero si no tengo otro, tengo que dar. Yo prefiero más usar ahí nitrofluxial, que es más vasodilatador arterial que venoso. Entonces, farmacológico. Al final de cuentas, entonces, aumenta la presión intracraniana, ¿no? Ya hemos visto la cascada, que aumenta la PIC, por edema o aumento del líquido cefalorraquídeo. Y en el otro escenario, en el otro extremo, era cuando subía la presión. ¿El cerebro qué hace? Constriñe los vasos. Aumentó la presión arterial sistólica, aumentó la presión de perfusión, es evidente, la relación directa. El cerebro se defiende, vasoconstricción, disminuye el volumen sanguíneo cerebral, bajo la PIC. Los escenarios que aumentan igual la presión, súbitamente una crisis hipertensiva, subió la presión, respuesta isquémica, aumento del volumen intravascular, farmacológico, mecánico, aumentó la tasa metabólica. Todo lo contrario que vimos anteriormente, favorece vasoconstricción. Lógicamente acá baja el EMA y nos compensamos con la líquido cefalorraquídeo. ¿Cómo es la respuesta al CO2? Es importante que ustedes recuerden CO2, porque el CO2 a veces es el único que nos defiende. Cuando yo tengo un paciente que está tranquilo y de repente sube la PIC, y tengo señales que se estén clavando, tengo que bajar el CO2 a toda costa, porque sé que el CO2 dilata vasos. Si yo bajo CO2, los vasos se van a cerrar, menos sangre, menos pica. Por cada mililitro de mercurio que varíe el CO2, vean ustedes el volumen de sangre, se cierran los vasos o se abren más, varía 0.04 mililitros por 100 gramos de tejido. ¿Cuántos gramos de tejido tengo? 1400. La presión arterial del CO2 a nivel cerebral disminuye en 20, que disminuye a 20, estaba en 60, bajé a 40, estaba en 40, bajé a 20, baje el flujo sanguíneo cerebral hasta la mitad. Y si lo bajo, bajo la PIC. O sea, me ayuda a bajar PIC. El cerebro se está demeritando tanto que el paciente se va a morir, se va a enclavar, se va a morir por enclavamiento. Entonces mi medida, fíjate cuál es, barro CO2. Con eso, bajo flujo sanguíneo, bajo PIC. Pero es arma de doble filo. Te ayuda en ese momento, pero ¿te gusta mantener el flujo sanguíneo cerebral bajo? No, porque al hacer eso, otras neuronas que están vivas todavía se van a lesionar. Te da un tiempo, unas horitas nada más para actuar. Es una medida de rescate, que a veces la tenemos que emplear en el escenario del paciente gravemente enfermo. La atropía cerebral, cambios en la PIC, entonces generan cambios en el volumen intracraniano. Ya sabemos, ya aumentó el volumen de sangre, masa cerebral, líquido cefalorraquídeo van a variar. Aumentó el volumen de líquido cefalorraquídeo, masa cerebral, volumen de sangre van a variar. Entonces, un actor que se altere, los otros dos tienen que ir en desviación para tratar de compensar el aumento de la presión intracraniana. Pero lo normal, cerebro, volumen arterial, volumen venoso, líquido cefalorraquídeo, están en equilibrio, ¿cierto? Trata de mantener ese equilibrio. Compensado, lógicamente Morro que le dice se van a compensar, hay una masa acá que está creciendo, lo que vimos hace un instante, y descompensado cuando la masa sigue su crecimiento inextensible, no podemos controlarla, y el cerebro no puede contener
evacuando volumen de sangre. Miren, el sistema venoso tuvo que replegarse porque la masa estaba creciendo. Las venas versus las arterias son las más representativas en compensar aumentos de la PIB. No se olviden, y en ese gráfico está bien resumido, el volumen venoso, cómo tuvo que reducirse porque la masa estaba creciendo y se redujo al tope. Los caños salieron al máximo, pero ya alcanzaron su máxima compresión, ya no pueden. Y en ese momento la PIB se comienza a incrementar, está descompensado. Y vean cómo la presión se mantuvo, Monro me llega hasta 20, ya no hay vuelta atrás. Sigue subiendo la PIB. Pero, lógicamente, esa es una medida. Yo tengo que medir la presión intracraniana. Yo puedo medir la presión arterial media, sí. Tomo la presión y ya 1, 2, 3, no una sistólica, 2 sistólicas, partido 3, me dice ¡pam! Pero ¿cómo está la PIB acá? Tengo que tener un aparato de medición. Puede ser esto un tornillo, taladramos el cráneo. ¿Con qué taladro? Ustedes han taladrado en su casa, lo mismo es un huequito en el cráneo, viene con un medidor, 1 centímetro, se taladra. Luego viene un tornillo que vas atornillando allí. Y por esta terminal metes un catéter, un transductor, y lo hundes en el cerebro, lo ves acá. Como un abocado en una hoja de plástico, lo mismo. Es como mantequilla cuando uno mete esto. Y acá el monitor te dice cuál es la presión intracraniana. Da 3 ondas, ¿no? P1, P2, P3. P1 más alta, P2 más baja, P3 más baja todavía. Y así va, P1, P2, P3. Cuando el P2 es mayor que el P1, el P3 es presión intracraniana incrementada. Pregunta de examen. Aquí vemos la prueba, P1, P2, P3. Otras veces no tengo esto. Tengo en emergencia este monitor. Lo que no tengo es este catéter. El monitor costó $30.000. Y el catéter, ¿saben cuánto cuesta? $10.000 un catéter. Teníamos 5, solo usamos 1 en 10 años. Pero esa era la ignorancia en ese momento. Pero ahora que ya aprendí a hacer esto, ya lógicamente cuando lleguen ya lo voy a utilizar. No es cosa difícil para los que hagan neurocirugía, ¿no? Es algo relativo. Uno dice, ¿vas a taladrar? Sí, se taladra. Aquí no vas a taladrar. Aquí. Cuando veamos el caso de neurocríticos, voy a mostrarles cómo se hizo, nosotros cómo manejamos. En Chanchito también, cómo se hacen las prácticas. Deberían hacer talleres acá, para que se aprenda lo de que es una cosa bastante interesante. A veces no se puede tener esto y el neurocirujano de frente le coloca un catéter de drenaje a nivel ventricular. ¿Se acuerdan? Tenemos una tomografía donde la sangre se metía en el sistema ventricular. Igual, el neurocirujano se mete ahí, coloca un drenaje y eso también lo conecta al monitor y me dice la pica. El riesgo que se corre es que genere infección, las meningitis hospitalarias. Sus compañeros también han revisado ese artículo donde están las meningitis hospitalarias. Ellos van a hablar de ello. ¿No? Cuando a veces le metes un drenaje y se contamina, porque tú estás conectando al entorno extra con el intra, que es un zampado, repito, inmunológico. ¿De qué están las ondas, no? P1, P2, eso es lo que me grafica el monitoreo de la pica. Así me sale el monitoreo. P1, P2, P3. ¿Y acá qué pasó? El P1 está acá, P2 y P3 le han ganado al P1. ¿Qué significa? Cuando encuentro esta curva, que hay hipertensión endocraniana. La compliance reducida. Esta es curva de hipertensión endocraniana. ¿Ya? Bueno, el modelo multicomportamental me dice, cuidado, porque tú consideras al cráneo como un todo, su contenido se te genera PIC. Pero no olvides que hay otras estructuras que también influyen sobre la presión intracraniana. Entonces hay relación con el abdomen y con el tórax. ¿Cómo el tórax va a tener repercusión en la PIC? ¿Cómo el abdomen va a repercutir en la PIC? ¿Qué tiene que hacer? Si yo sé que el jamás cerebral, el encefaloraquídeo y volumen de sangre son los únicos actores. Bueno, sí tienen que hacerse. ¿Por qué? La sangre ingresa por el territorio arterial, una circulación anterior, una circulación posterior. Lo vimos el día de ayer. ¿Ya? Las vertebrales que se fusionan acá forman la arteria vertebrovascular, irrigan tronco, irrigan cerebelo, irrigan lóbulos occipitales. Y la anterior, territorio carotídeo, circulación anterior, cerebral media y cerebral anterior, ¿cierto? ¿Y por dónde regresa la sangre? Porque ingresa por las arterias, plexos corredores, líquido cefalorraquídeo, senos venosos, reabsorben el líquido cefalorraquídeo, regresa la sangre, por acá está regresando la sangre. Seno transverso, seno recto, seno sagital superior, ¿se acuerdan? De la parte vascular. Muy bien, regresa. ¿Por dónde? Por las yugulares. ¿Cierto? Por las yugulares. Y de las yugulares se fusionan vena cava superior, aurícula derecha. ¿Sí?
La aurícula derecha que debe permitir el drenaje libre, pero la aurícula derecha, que forma parte del corazón, está dentro del tórax. Si al tórax tú le metes presión positiva, lo inflas, ¿cómo está la presión ahí? Va a aumentar. Por tanto, ¿la sangre tendrá facilidad para retornar? No. Significa que el paciente que lo has intubado, porque muchos pacientes neoinfuriados los tienes que intubar, tiene presión intertorácica incrementada. Tú estás limitando el drenaje venoso. Entra bien por la arteria, pero drena mal. La vena tiene este recorrido. Si al paciente le pones en esta posición, se acoda la vena. Igual que tu manguera, se acodó, ¿sale bien el agua? No. ¿Drena bien? Entonces cuando está así tu paciente, tampoco. La posición de la cabeza. De repente hizo falla renal, viene el nefrólogo, la yugular, le mete su catéter introductor, una gruesa, un cañón ahí. Si esta era la vena, dentro está el cañón. La luz por donde drenaba la vena, por ese catéter que le puso el nefro, ¿tendrá facilidad de regresar las cavidades derechas? Tampoco. En un paciente neuroinfuriado no le colocas un catéter en la yugular, se la colocas en el subclán. Porque tú le tienes que dar la máxima facilidad al drenaje venoso. Tu paciente tiene hilio, el intestino no se mueve, tiene aire. Cuando tiene hilio, está paralizado, la barriga se infla. ¿El diafragma se va para abajo o para arriba? Para arriba. ¿Y qué le hace al tórax? Aumenta la presión, te disminuye la compliance, el drenaje venoso también se limita. Entonces tú también tienes que trabajar con tórax y con abdomen, porque sabes que va a repercutir en el drenaje venoso. Tu paciente está estreñido, tengo que facilitarte de fe con lo que tengas a la mano. Entonces aquí vemos presión de perfusión es PAN menos PIC. Ya me lo he dicho, la PIC ya sí que están representados. La presión de perfusión depende directamente de la presión con la cual el corazón inyecta el volumen de sangre. Pero vemos aquí que la presión intratorácica puede limitar el drenaje venoso, ¿cierto? La presión intraabdominal podría también repercutir porque afecta a la presión intratorácica y me va a perjudicar la forma en que tiene el cerebro de defenderse evacuando el exceso de volumen que en aumento está existiendo dentro del cráneo. Entonces, presión de perfusión disminuida, disminuye la PAN, disminuye el gasto, disminuye el volumen esto, disminuye de carga. Entonces todo esto se ve afectado por la presión intraabdominal. ¿Por qué? Cuando tú tienes una presión intraabdominal incrementada, la sangre de los miembros inferiores que pasa por el abdomen, está de pasadita por la cava inferior, por la presión incrementada, comprimes la cava. El sangre recibe menos, la aurícula derecha recibe menos volumen de sangre, menos precarga. Menos precarga, menos volumen stroke, menos gasto cardíaco, menos PAN, menos presión de perfusión. La afectaste, solamente por tener el abdomen hinchado. Por eso tienes que medir presión dentro del abdomen. Igual, cuando vamos a emergencia, vamos a colocar la sonda vesical y vamos a ver cómo es la presión dentro del abdomen. Cada cavidad, en otras palabras, tiene una presión. Cada cavidad de nuestro cuerpo tiene una presión y tenemos que conocerla. Porque cuando el corazón yo subo presión, no me garantiza que con esa presión vence la resistencia de la presión que existe en esa cavidad. Tenemos que garantizar perfundir los órganos de cada estructura que tenemos en nuestro cuerpo. Entonces ya sabemos esto, lo demás, que al final va a repercutir en el drenaje venoso. Bien, todo el correlato de causas que van con ello. No se detengan, esto es más clínico, lo vamos a ver más allá. Bien, ¿cómo evaluamos la hipertensión endocrinal? La clínica, dice, la semiología, lo que van a hacer no es poco, ¿no? Paciente que viene con dolor de cabeza y vómitos, sospecha hipertensión endocrinal. La paciente tenía dolor de cabeza y vomitaba. Pero es un vómito generalmente explosivo, no es el vómito suave que viene en medio, de repente ingeniero vías alcohólicas en exceso. No es ese vómito, es un vómito explosivo, pasa el metro. La teoría de Harvey Cushing es un cirujano, muy clínico, más clínico que cirujano, pero evidentemente eminente cirujano. Cuando han visto endocrino, quizás han visto en la parte de los hombres de la corteza adrenal, para hablar de Cushing. ¿Ya? Él le dio la teoría de Cushing. La elevación de la presión dentro del cráneo va asociada a hipertensión arterial, bradicardia y compromiso de estado de conciencia. Cuando uno ve eso, el paciente se está enclavando. ¿Qué pasa? Cuando la presión sube tanto dentro del cráneo y está alcanzando ese nivel crítico, el simpático se activa, libera todas las catecolaminas que tiene de reserva, porque está en estrés altísimo. Tanta catecolamina sube la presión arterial. El pulso estuvo acelerado al inicio, porque había mucha catecolamina, pero como ya la presión alcanzó su punto de equilibrio, ya no tiene cómo contenerlo, se enclavó. Ya el tronco se comprometió, entonces se apaga el simpático. La presión tiende a caer. Por eso hay hipotensión arterial. Hay taquicardia en segundos, pasa eso.
Estás viendo el monitor, está taquicárdico y de repente de 150 bajó a 80. Estaba todavía con reflejos, la pupila se contraía, le pones la linterna y ya no se contrae. Oye, pero hace 10 minutos respondía. Eso es en minutos. Tu paciente se enclava. Por eso necesitas tener un monitor de monitoreo de presión continuo, que te avise en qué rango de presión estás, para que tú actúes antes de que llegue ese evento. Pero en la mayoría de UCIs acá no tenemos todavía el acceso regular. Como digo, nosotros tenemos un monitor, pero nos falta solamente el catéter. Bueno, entonces les hablé de la teoría de Harvey-Cushing. Papiledema estadio, les van a enseñar también, cuando quieran ver hipertensión, les ponen a fondo de ojo y ven edema en la papila. Cuando vayan conmigo vamos a hacer ecografía y vamos a ver mejor la vaina del nervio óptico, que la parte de su oftalmoscopio, todo hacer con ecografía. Vamos a identificar cómo vemos la papila. Mucho más sencillo que lo que podemos tener. Y la simetría pupilar, lógicamente una pupila más grande y una pequeña, le acompaña muchas veces al cuadro de hipertensión endocrinal. Bien, entonces la presencia de un cuadro clínico con degeneración cerebral, postura motora normal, depresión del estado de conciencia, pupila dilatada que no reacciona a la luz, demanda terapia agresiva. ¿Qué significa? El paciente le hace un estímulo doloroso, trata de retirar el dolor y no puede. O en lugar de flexionar, estira el miembro, postura normal. Depresión del estado de conciencia, estaba despierto como ese de la bicicleta que vimos y todo lo demás, y en poco tiempo comenzó a deteriorarse. O le ponemos la linterna y la pupila está dilatada y no reacciona. Entonces me demandan a mí tener que emplear una terapia agresiva. Acá, una simetría pupilar, una pupila que responde, la otra que no responde. Algo está pasando en esta zona. En ese compartimiento del hemisferio izquierdo, algo está ocurriendo. Le iluminas, la otra se cerró, hay constricción pupilar, aquí no, se mantiene dilatada. Realmente, la explicación es que cuando el cono de presión está yendo hacia abajo, encuentra el trompo, pero junto con el trompo encuentra el tercer par craneal. El tercer par craneal es un nervio mixto, ¿no? ¿Qué función tiene el tercer par craneal? El motor ocular común. Es como un cable de luz. El cobre es el tercer par craneal y la vaina que protege al cobre son fibras autonómicas parasimpáticas. El parasimpático, ¿qué es lo que hace con la pupila? La cierra. La cierra. Recuerda que el simpático te amplía el campo de visión. Entonces tú tienes la vaina, acá está el tercer par craneal. Dentro está el cobre, es el motor ocular común. Y fuerita, este plastiquito, es el parasimpático. Viene el cono de presión, comprime el parasimpático. Entonces el parasimpático se apaga. Por tanto, la pupila de ese ojo que está siendo inervado por ese tercer par craneal se mantiene dilatado. Eso es lo que ocurre en este escenario. Asimetría pupilar. En ese donde tú viste un tumor, un infarto, un sangrado, está ocurriendo ya una herniación. Tienes que actuar rápido. Lógicamente, lo pierrentilo, porque usted me ha dicho bajando CO2, sí, pero recuerda que hay neuronas que todavía son respetables. Ya tendrías que hablar con tu neurocirujano. Porque si tu terapia no es efectiva, le estás dando manitófono, semilla, tubo hipertónico, lo estoy dando, además no cede, no cambia, tiene que traer un neurocirujano. Medida de rescate. Ya así lo encontramos al paciente, ¿no? Disminuir su nivel de conciencia. ¿Cuál es el examen de elección en todo paciente con fractura cerebral traumática? Cualquier paciente en el hospital. ¿Qué pedimos? Luego del ABC, tomografía. La tomografía es vital para nosotros. Severamente injuriado, ¿no? Acá vemos una estructura que no es normal. Ya sabemos que no es normal. Esto sí, pero vemos que este sistema ventricular, debería verlo acá, está comprimido, está siendo empujado por este estructura. Eso es un hematoma subdural. Un subdural. Esta forma biconvexa es del hematoma epidural. El subdural, que está acá, este de acá, respeta la superficie cerebral. Es como me meto por el costadito, me meto, y lo respeto, sigo su silueta, en otras palabras. El epidural, está en el frontal y quiere pasarse al parietal o hacia el temporal, no puede, porque hay un repliegue de la dura, no le va a permitir, solamente se limita a un lóbulo. El epidural no se extiende más allá. El subdural sí. ¿Hasta qué hora tenemos? El salón está abierto hasta la 1. Ya. Entonces ven ustedes, este es un subdural porque se va occipital, parieto temporal y frontal. Es un subdural.
En cambio, el que está acá, este es un epidural a nivel del lóbulo frontal izquierdo. Aquí hay otro, miren, respeta y sigue hasta adelante. Si lo vemos, ¿cierto? Ese es un subdural. Un viejito que se cayó, se golpeó, o lo tequearon por ahí. Esa distracción que tiene. ¿Ya? Eso es subdural. Acá una contusión hemorrágica, bifrontal, derecho, izquierdo. ¿Y la mancha negra qué cosa es? Edema cerebral. Ven acá, el cerebro está pegado al cráneo, ¿cierto? Señales de edema. Aquí hay otro sangrado intraparenquimal con compromiso ventricular. Se ha metido el sistema ventricular, lo cual para mí es riesgoso, porque podría perjudicar la circulación normal del líquido. Entonces me exige monitorizar, siempre estamos obligados, teníamos que medir PIC, tenemos que acostumbrarnos a medir PIC, ya no estamos en el tiempo que al tanteo, que puede ser, que no, tenemos que medir presión intracranial. Sea con un catéter directamente líquido, sea en este nivel, vemos ustedes un subdural, un epidural, este catéter me va a ayudar a valorar cómo está la presión intracranial. Medidas generales siempre, evitar la lesión neuronal secundaria, ¿ya? Neuroproteger al cerebro, hay que neuroproteger. Entonces las figuras secundarias, cuidado con la hipotensión, no me conviene hipotensarlo, no me conviene la hipoxia, no me conviene mucho oxígeno, no quiero que esté saturando 100%, con 95% me conformo. Mucho oxígeno oferta mayor cantidad de radicales libres. Recuerda que lesión por reperfusión. Yo no necesito tanto oxígeno. Hiperpirexa, la temperatura alta, coagulopatía, la glucosa. La glucosa también se convierte en ser tóxica para el paciente, no me conviene, es dañina para la neurona. Yo tengo que vigilar todos estos entornos para determinar que el paciente se mantenga estable. Entonces la terapia va lógicamente dirigida a controlar la elevación de la presión, busco mantener la presión de perfusión, contener el aumento del volumen intracraneal, monitoreo multimodal, etcétera, etcétera. Vamos a ver más o menos parte del dedo para entender la neuroprotección. Mi paciente debe estar normovolémico, no me conviene mucho volumen de agua. Mucho volumen, más presión, más vasoconstricción. Recuerden lo que pasa. Cascada viciosa que me lleva a un deterioro en la perfusión cerebral. No me conviene la temperatura alta, no me conviene que el sodio esté fuera de este rango. Sodio alto bajo, o favorece edema, o se seca la neurona. No me conviene. La hipoxia puede ser hipoxia isquémica, la cantidad de sangre que llega a la neurona es poca, isquemia. Hipoxia hipoxémica, cuando el pulmón está dañado y no me consigue oxigenar adecuadamente o saturar los sitios de unión de la hemoglobina. Asociada a nivel hemodinámico, la hemoglobina baja, el transportador. Tengo buena cantidad de oxígeno, el pulmón no está incurrido, pero la hemoglobina está baja. Altera la cantidad de oxígeno que llega a la neurona. Puede estar todo bien. Buena hemoglobina, buena función pulmonar, buena presión arterial, pero algo puede pasar a nivel de la mitocondria. La mitocondria no alcanza a coger el oxígeno. Yo tuve una paciente, cuando hacía algunos turnos en promedio, me acuerdo, una joven nada más, que se expuso a un insecticida. Las insecticidas para nosotros son fáciles de manejar, pero esta en particular consumió un insecticida que está proscrito en todos los países. No sé cómo llegó a Catán ese insecticida. Y después de un día que la vieron en un área, fue a la clínica y me dijeron que la vea. Y cuando yo la vi, era joven, de 16 años de edad, no estaba despierta, un poco confuso nada más, pero sí me comentó que había tenido un insecticida. Pero lo llamativo en ella era que tenía un patrón respiratorio normal, muy taquipneica, la piel muy enrojecida, muy edematosa, más sistémica. Y en 30 minutos su estado neurológico se deterioró más. Aquí dije esta paciente ven para acá porque querían manejarla ahí. Evidentemente la mayoría de clínicas no tienen nada para ofrecer en el monitoreo. No siendo asegurada, la mandamos a Lunar. En Lunar la vi el día siguiente, pero ya más comprometida, ya intubada con todo lo demás, con una severa acidosis metabólica que no respondía, a pesar de que el FiO2, la saturación, el PO2, todo está ahí. Pero cuando vi lo del veneno del insecticida, es un insecticida que bloquea el uso del oxígeno a nivel mitocondrial. O sea, estás inundado de oxígeno, pero afecta a la mitocondria de los insectos, pero también de los humanos. Por eso es que está proscrito en ningún país. Es demasiado potente. Y no hay forma de que tú lo desenlaces de la mitocondria. Ya se mete al intracelular. La paciente murió. O sea, estaba con todo el manejo que tú puedes hacer, lo mejor, pero nada te servía porque no había forma que la célula lo utilice para generar energía. Se murió. Eso es por desacoplamiento, ¿no? Lo van a leer en un momento. Hipoxemia es por desacoplamiento.
Bueno, las glucosas son deterioradas, ya somos lo de CO2, no me conviene que el CO2 esté muy alto, tampoco muy bajo. Y mantener una presión de oxígeno mayor a 90, saturación 92% es aceptable, no busquemos ese 100%, lo que el oxígeno es tóxico. Y bueno, luego que he dado todo esto, tengo que retroceder un poquito. A veces los inundo, mucho volumen de agua, mucho oxígeno, mantengo la glucosa, el sodio, volumen de soluciones salinas, etcétera, etcétera, y se me pasan a nada. Entonces siempre buscar el ABC, vía aérea, ventilación, circulación, monitorizar al paciente y siempre ver cómo está el cerebro. Ojo, que cuando usted garantiza todo eso, no necesariamente el cerebro está protegido. Porque cuando uno valora actividad cerebral, va a darse cuenta que parte de la corteza consume más glucosa y oxígeno que otra zona de la corteza. Hay variaciones en toda la corteza en uso de oxígeno, en producción de piruvato, en generación de lactato. Entonces, yo le tomo su valoración, digo, todo está ok, buena PAM, buen DO2, la parte de uso de oxígeno está muy bien. Bueno, hagamos la diferencia. Entonces, por acá entran 100 de oxígeno, ¿cuánto regresa por la vena? Le coloco un catéter a nivel bulbo yugular, saco una muestra de gasometría y veo cómo está la diferencial de oxígeno, cómo está la diferencial de CO2, cómo está la diferencial de lactato. Me manda un global de todo esto. Pero cuando has metido un catéter en esa zona del cerebro que está dañada, te das cuenta que esas neuronas no usan oxígeno, no producen piruvato. Es como que pasó de largo. Es decir, mejoraste todo, pero a nivel local la incuria sigue, no has mejorado nada. Entonces, esos dispositivos sí existen, son muy caros, se tienen a la mano para poder hacer algo mejor por los pacientes. Nosotros todavía nos manejamos con esto, ¿no? Presión de perfusión cerebral, PAN menos PIC, entre 60 y 70. La PIC menor a 22, esta es con las Brain Trauma Foundation, yo les dije ya 20, pero en forma general cuando tienen múltiple PIC me dicen menos de 22, pero recuerden que para mí en el examen son 20. Bueno, el enfrentamiento terapéutico siempre busca la causa. ¿Por qué elevado la presión intracraniana? Un tumor, una masa, un hematoma, un isquemia, un infarto. Detectar y corregir la incuria secundaria, porque la incuria secundaria suma o aporta a que haya mayor daño. Siempre dormir al paciente. Al dormirlo, bajas tasa metabólica, bajas requerimiento de oxígeno. La analgesia, porque le causa dolor. Recuerda, está invadido por todos lados. Si sufre dolor, aumenta tu requerimiento de oxígeno, que a veces no se lo puedes dar. El drenaje líquido cerebrovascular es una opción agregada. Le colocas un drenaje para que esa presión que no se puede contener se vaya por la eliminación del líquido cerebrovascular. La homoterapia, como vieron ustedes, los diuréticos manitol, que probablemente han revisado, y el otro que es clorhidrato. Y como rescate último, la hiperventilación. Entonces viene la terapia primera, ese es el escalonado, ¿no? Tratar de protegerlo siempre al paciente. Vamos a avanzar más rapidito. A veces con todo esto, el paciente no responde. Le doy manitol, fluido hipertónico, los sedos, los dermos, lipoventilo, lo demás. Sigue la PIC elevada. Mi monitor de PIC me dice P2, P3 en relación a P1 siguen altos. El tratamiento es inefectivo. Dos medidas de rescate. Por debajo de la temperatura para bajar tasa metabólica. Todavía hay estudios que sí, otros que no. O le hago craniotomía descompresiva. Este de acá, sí. El Becran, un estudio grande, Migna, reporta que sí se retiro. Bueno, ¿qué es lo que se hace? Como el cerebro está hinchado y no te responde, lo que tienes que hacer es sacar parte del cráneo. ¿Ya? Como ven acá, se repliega el cuero cabelludo. ¿Han ido a la morgue? Todavía no. No. Ya, bueno, ahí van a ver cómo se hace esto. ¿Ya? Se repliega el cuero cabelludo, se despega nada más. Se hace el corte aquí, en los dos poros frontales, como ven acá, y se saca el cráneo. Y como ven aquí, el cerebro, esa presión incrementada que no podías controlar médicamente, ni por tu terapia que tenías a la mano, se desfoga hacia la periferia, en lo que le va dando un tiempo para que el cerebro se reacomode. Lógicamente aquí existen otros riesgos de complicaciones agregadas. Bueno, entonces debemos garantizar la oxigenación cerebral, monitorizar la PIC, monitorizar el metabolismo cerebral y cómo va llegando el flujo de sangre. Entonces, escalonado, eso lo vamos a hacer en clínica, no se entretenga mucho con eso. Y siempre buscar esto, ¿no? Que tu paciente se mantenga estable con la terapia multimodal. Bueno, a pesar de que no tenemos todo eso acá, bueno, sí lo tenemos, pero no completo, les voy a mostrar lo que nosotros hemos hecho en algún momento con ese injurio. Está cerrado lo de hipertensión endocriniana, ¿lo han entendido? ¿Saben lo que es proteger entonces al cerebro de ahora en adelante cuando recibe un paciente neuroinjuriado, no? Vamos a ver un casito.
chico